Un saludo para todos. Hoy vamos a aprender a graficar la matriz de atractividad y la matriz PLA. Recordemos que para esto necesitamos dos tablas de medición de mercado, y una de medición de mercado y una de medición de competencia. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente requerimos establecer niveles de medición para la calificación, que es de 1 a 5, y la importancia, esa ya se establece a partir de el impacto que tiene cada una de estas variables dentro de la atractividad o el atractivo del mercado, y para la competencia dentro de los objetivos que tiene, por decirlo de algún modo, la organización en el punto de vista de mercadeo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, empecemos a definir. Crecimiento de mercado quiere decir que se califica con 1 a las empresas que tienen crecimiento de mercado negativo, se califica con 2 a las empresas que tienen crecimiento de mercado entre el 0.1% y el 0.5%, se califica con 3 a las empresas que tienen un crecimiento del 0.51 al 1.5, con 4 a las de 1.51 a 1.99 y con 5 a las empresas que tienen crecimientos por encima del 2%. Evidentemente, estos valores son dados a partir del criterio de diagnóstico que tiene el especialista de mercadeo. El tamaño del mercado, estamos hablando que uno para ventas anuales menos de 57.000 millones, sucesivamente tal cual se va demarcando. El nivel de la inversión quiere decir cuál es el nivel de la inversión privada, y el nivel de la inversión también puede ser pública en el sector. Uno para los sectores o en los mercados que no tienen inversión, de 1 a 500 millones, de 1000 a 501 millones, de 2000 a 1001 millones y de 2000 a 3000 millones. El margen comercial pues se establece a partir de qué. Si tiene ganancias negativas, si tiene ganancias entre el 0 y el 3%, entre el 3.1 y el 8%, entre el 8 y el 13 y entre el 13 y el 17. Ahora, dado esta tabla, empieza a calificarse el mercado sobre el cual estamos hablando. En este caso, tasa de crecimiento se calificó con 3, tamaño del mercado se calificó con 1, inversión se calificó con 5 y margen comercial con 4. La importancia se evalúa según los objetivos de marketing de la organización. En este caso, tasa de crecimiento se evalúa con un 40% o un 0.4, tamaño del mercado con un 0.15, nivel de inversión con un 20% o un 0.2, margen comercial con un 0.25 o un 25%. Los valores es la multiplicación entre la importancia y la calificación, y la suma de todos estos valores me va a dar la medición del mercado. Ahora, del mismo modo, tenemos una tabla que explica cómo se va a medir la competencia. Participación de mercado menor de 1% a 25%, número de tiendas desde 9 tiendas o menos de 9 tiendas a 100 tiendas, inversión de marketing desde 100 millones hasta 2.000 millones, margen comercial entre 5% de margen de ganancia comercial a 40%, y la calificación es de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Todo esto, la importancia es lo que va a multiplicar tanto la calificación de la marca 1 como la calificación de la marca todo. En otras palabras, participación del mercado tiene una importancia para los objetivos de la organización del 40%. Tamaño del mercado tiene una importancia del 15%.
Nivel de inversión tiene una importancia del 20% y margen comercial del 25%. Ahora el valor será la multiplicación entre la importancia para los objetivos de mercadeo y la calificación de cada marca. En este caso, pues ya veremos que es la multiplicación de la importancia por la calificación de la marca. De nuevo, lo que hacemos es sumar en ambos casos y generar evidentemente un resultado de medición de la competencia. Para graficar esto, lo que nosotros hacemos es insertar un gráfico de dispersión de burbujas. Aquí tenemos un gran problema y es que esto está atado a estos datos. Luego borramos, seleccionamos una celda en blanco, insertamos gráfico de dispersión burbujas. Y vamos a empezar a seleccionar los datos. ¿Qué quiere decir? En el eje X vamos a tener la competencia. Primero vamos a graficar todo y luego vamos a graficar uno. Y en el eje Y vamos a tener el mercado. Entonces, seleccionamos los datos, agregar, nombre de la serie, se llama todo, valores en X, el valor de la medición de la competencia, valores en Y, el valor del atractivo del mercado y el tamaño de la burbuja lo vamos a dejar en default o por defecto. Ahora vamos a graficar nombre de la serie 1, valores en X, la medición por competencia, valores en Y, el atractivo del mercado y el tamaño de la burbuja por defecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, confirmamos que esto esté de 0 a 5, el tamaño del eje, y de 0 a 5. Vamos a dividir esto en 3. Luego, a ver, 2.70 tal vez, 1.77. Mayor 1.77. 1.77. Permítanme, voy a alar un poco la gráfica. No, eso quiere decir que eso. De eje 2.8 será 2.8, no, 2.2, 2.28. Esto es igual a 5. Lo que estoy tratando de establecer es que tenga una división en 3. Entonces 5 divide 3, vamos a hacerlo rápido para no establecer, para no, 1.77 puede ser 1.78. A ver, 5 dividido 3 igual 1.6. Entonces vamos a decirle que menor, nada, y esto 1.6. 1.6. Y del mismo modo, esto lo vamos a poner en 1.6. 66 en realidad. Desde 0. Es importante estar verificando que todo esté bien. Muy bien. Ahora, la matriz PYA la matriz de atractividad que nos indica si en la graficación estamos o tenemos un resultado del siguiente modo: en estos espacios
significa que debemos asumir una posición estratégica de agresiva, por decirlo de algún modo. Formato de objeto, voy a poner una transparencia. Para que podamos ver los resultados de la burbuja. Muy bien, ahora, si por otro lado, lo que sucede es que tenemos el resultado de la matriz en este y este espacio, debemos asumir un tipo de estrategia más adaptativa, y pues el contrario sería que tuviéramos un resultado en estos espacios. Tenemos que establecer una estrategia de desinversión. Afortunadamente, pues digamos que los resultados para la marca, permítanme un minuto, para la marca 1, pues está tratando de subir un poco a los cuadrantes agresivos. Sin embargo, está también en el cuadrante medio, lo cual tendría que generar más bien una estrategia adaptativa donde disminuya debilidades, donde aumente fortalezas y trate de tomar posición en sus oportunidades. Totalmente diferente a la marca Todo, que tiene muy buena medición en la matriz. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, una vez ya tenemos, o podemos empezar a diagnosticar esto, podemos crear la matriz PYA. Y la matriz PYA es la evaluación de 4 aspectos. Uno, los aspectos de fuerza financiera y estabilidad del ambiente, y los otros, la fuerza de la industria y la ventaja competitiva. Ahora, esto tiene un comportamiento bien interesante. ¿Por qué? Dado que nosotros ya tenemos los niveles de medición de la matriz de atractividad, nosotros podemos generar mucho más fácil la medición en la matriz de PYA. Ahora, fuerza financiera, lo catalogamos ¿con qué? Con el nivel de inversión que tiene el mercado. En este caso, la fuerza financiera o el nivel de inversión tiene un 5. Un 5 de fuerza financiera sería igual a un 6, dado que nosotros catalogamos para fuerza financiera y fuerza de la industria de 1 a 6, donde 1 es baja medición y 6 altísima medición. Dado que nosotros tenemos aquí la medición más alta, pues la medición más alta en fuerza financiera sería un 6. Estabilidad del ambiente. Estabilidad del ambiente es esto, es la medición del mercado, y es un 3.35. Luego hacemos una regla de 3.35, y eso es igual, hacemos una regla de 3, aquí ya la he formulado, y decimos 3.35 en escala de 1 a 5, ¿cuánto es en escala de 1 a 6? Entonces decimos que es igual a 4.02. Recordemos que
Estabilidad del ambiente y ventaja competitiva deben ir negativo, por eso yo lo multiplico por menos 1. Estabilidad del ambiente debe ir negativo, por eso lo multiplico por menos 1. Ahora, fuerza de la industria. Fuerza de la industria es igual a ¿qué? A el tamaño del mercado. Tamaño del mercado está catalogado como 1. Luego, si nosotros medimos 1 en 6, es igual a 1.2. Fuerza de la industria sería igual a 1.2. Y ventaja competitiva. La ventaja competitiva, digamos que yo soy la marca Todo, entonces la calificación de la marca Todo es igual a 3.9 y lo que hago es transformar a 3.9 en escala de 1 a 6. 4.68. Luego esto será 4.68 por menos 1. La situación es la siguiente. Ustedes han visto cómo se va moviendo este punto. Lo que yo hago es poner una línea desde el punto 0 y la 1 con el destino que es el punto resultante. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo graficamos esto? Entonces, lo que voy a hacer es explicar cómo se grafica la matriz PYA. Voy a borrar. Insertamos gráfico de dispersión de puntos. Sí, puede ser, bueno, preferiblemente este. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues, permítanme un minuto, quiero enviarlo al fondo. Enviar al fondo. Voy a seleccionar los datos. Entonces, para graficar en Y, en los datos de Y, son EA y FF. Los datos en X es FI y VC. Entonces vamos a empezar a graficar FI y VC en X y FF y EA en Y. Para esto lo que hacemos es sacar un promedio. Este promedio se saca sumando estos dos datos y dividiéndolos en 2. Entonces, en el momento de graficar, seleccionamos los datos, agregar, nombre de la serie, voy a poner esto y con la tecla control sostenido, esto. Valores en X, parece que no me dejó, pues voy a poner FF EA, lo tuve que escribir porque no me lo tomó. Valores en X habíamos hablado que FF EA es el dato resultante y en Y es FI VC. Enter. Aceptar. FI VC en X, FF y EA en Y. Ok. Ahora lo que hacemos es establecer los valores del eje. Damos doble clic, decimos que es de 0 a 6, perdón, de menos 6 a 6, y el valor del eje en la mitad es 0, lo dejamos automático. Damos clic en el vertical, decimos que es menos 6 a 6,
Y para finalizar, vamos a insertar una línea desde el punto 00 hasta el destino marcado con el resultado. Lo que nos arroja es que debemos generar una estrategia competitiva. Una estrategia competitiva significa que debemos establecer cuáles son las diferencias o los atributos diferenciadores en todo el proceso comercial y volcarnos precisamente a resaltar esos atributos diferenciadores frente a lo que puede ser percibido por el consumidor. Evidentemente tenemos que hacer una inversión bastante importante en comunicaciones integradas de marketing para establecer precisamente toda la información, toda la promoción y todas las acciones de cara al consumidor para diferenciarnos progresivamente de nuestra competencia. Muchas gracias por su amable atención y los espero en una próxima sesión. Un saludo.